Tengo una gran satisfacción de estar aquí con ustedes. Agradezco mucho a la Universidad Francisco Marroquín, a Wenceslao Jiménez Bonet por esta invitación. El título de esta conferencia, que es Economía para Principiantes, hace alusión al hecho que ustedes están en sus primeras 2 semanas de la carrera de Economía. Por ahí en el siglo pasado, cuando yo estaba en mis primeras 2 semanas de la carrera de Economía, definitivamente no sabía qué es lo que iba a estudiar, ni a qué me había metido. Ni siquiera sé muy bien por qué estaba ahí. Y no me sorprendería que alguno de ustedes se sienta en una posición similar, llevando 2 semanas en la carrera. Algunos puede que todavía estén dudando si les interesa o les va a interesar la carrera. Otros definitivamente ya han descubierto que no les va a interesar. Y yo quisiera que esta pequeña charla con ustedes sea un acto de proselitismo de mi parte, para reclutar partidarios en la profesión. Y por eso me gustaría, el esfuerzo que voy a hacer, es de tratar de presentarles a ustedes cuáles son los asuntos que trata la economía, de qué se van a estar ocupando en el resto de vuestras vidas profesionales, si es que deciden continuar con la carrera de Economía. Y mi invitación es que continúen, no saben todo, no se imaginan todo lo que se van a divertir. Es difícil creerlo cuando a uno se lo dicen a esta altura de la carrera, que se van a divertir con la economía. No quiero emitir juicio, porque no conozco a los profesores que tienen en primer año, pero estoy casi seguro que la mayoría de ustedes distarían mucho de considerarlos personajes divertidos, ni a ellos ni a lo que ellos hacen. Sin embargo, yo les aseguro, y voy a tratar de demostrarlo a lo largo de esta charla, que el ejercicio profesional de la economía les va a brindar la oportunidad de entender cosas que están mucho más allá de la economía. La manera de pensar que van a adquirir en el proceso de transformarse en economistas es una manera de pensar muy propia de esta profesión y que les va a permitir entender cosas que ustedes no esperaban que tuvieran nada que ver con la profesión. Para decirlo en pocas palabras, ¿saben lo que es el estudio de la economía esencialmente? Esencialmente el estudio de la economía es la contemplación con curiosidad científica del fenómeno del precio. A eso van a dedicar todo el resto de su vida profesional. A contemplar con cierta admiración, pero seguramente con curiosidad científica, este fenómeno raro, curioso, del precio. Y ustedes me dirán, raro, curioso, ¿qué sabe este? Bueno, déjenme que les cuente, porque el precio de las cosas, de los servicios, el precio, lo que ustedes conocen como precio, es un fenómeno interesante, fascinante, y uno puede dedicar su vida profesional a contemplarlo, y gracias al entendimiento de este fenómeno, les va a resultar particularmente claro el porqué de muchas cosas en la vida cotidiana, cosas que posiblemente no tengan mucho que ver con lo que ustedes de antemano creyeron que era la economía. Pero si el precio es el objeto de nuestros desvelos y nuestros intereses, déjenme que de una manera muy breve les dé una definición de precio que les puede servir en el resto de la carrera. El precio consiste en los términos en que se nos presentan las alternativas. Eso es un precio bien entendido. Ustedes me dirán, bueno, no, precio es lo que aparece en el cartón, ese pequeño pedazo de cartón que tienen prendida las cosas que están en las vitrinas para comprar. Bueno, eso es lo que diría cualquiera. Pero ustedes no son cualquiera, ustedes son estudiantes de economía. Entonces, cuando ustedes ven el pedacito de cartón prendido en
las cosas que están en las vitrinas para comprar, no es que ese no sea el precio, pero si ustedes miran más allá del cartoncito ese, verán que el precio en realidad son los términos en que se nos presentan las alternativas. ¿Por qué digo que el precio es esto? Si yo les digo, esta camisa vale 50, el precio es 50, ¿eso qué les dice a ustedes? ¿Es cara, es barata? ¿50 qué? Si fueran quetzales, sería barata. Si fueran dólares, sería razonablemente cara la camisa. Si fueran centavos de quetzal, sería regalada. Si yo les digo esta camisa vale 50, ¿ustedes aprendieron algo? ¿Les sirve de algo esa información? Y si les digo que vale, y si además les digo que este automóvil, este carro, vale 500, entonces ustedes ahí comienzan a ver que este carro vale 10 camisas. Vale lo mismo que 10 camisas, ¿no? Si el carro vale 500 y la camisa 50, entonces ahí ustedes dirán, caramba, qué barato es este carro, apenas 10 camisas. O qué cara es esta camisa. Fíjate que con 10 de ellas me compraría un carro. Entonces, ¿ven ustedes por qué el concepto inteligente de precio, el que tiene sentido, es aquel que yo les decía al principio? Precios son los términos en que se nos ofrecen las alternativas. Yo tengo la alternativa de 10 camisas o un carro. Y ahí me parece que la camisa es cara o el carro barato. Por Dios, no digan las dos cosas porque sería redundante. Decir que la camisa es cara y agregar y el carro barato es una redundancia. Solo es cara por comparación con el carro. O solo es barato el carro por comparación con la camisa. Ese es el concepto, así es como el economista mira el fenómeno del precio, como los términos en que se nos ofrecen las alternativas. Ese es el concepto relevante de precio. Y ese es el que ustedes tienen que mantener en su cabeza, de aquí hasta que se jubilen en la profesión. Ese es el concepto de precio que van a estar utilizando. Y ese concepto de precio es el que va a ser objeto de vuestra contemplación con interés científico. Y cuando ustedes lo contemplen, lo entiendan, queden admirados por las cosas que hace este concepto, por las cosas que les permite entender este concepto, irán desarrollando así, de a poco, su vida profesional. Pero, si este es el concepto de precio, recordémoslo una vez más, términos en que se nos ofrecen las alternativas. Si este es el concepto de precio, inmediatamente damos un paso más allá y decimos, siempre hay precios, todo tiene un precio. Y en la medida que existan alternativas, todo tiene un precio, aunque no lo paguen. Si cualquiera de ustedes, estudiantes de sexo masculino en esta universidad, se para en uno de los jardines de esta hermosa universidad a ver pasar chicas lindas, ustedes pueden decir, a mí para eso la universidad no me cobra, ya demasiado con lo que les cobra, no hace falta que les cobre también por eso. Ustedes dirán, esto no tiene un precio. Yo miro pasar todas las bellezas que pasan por aquí, no me pierdo ninguna, estoy atento a no dejar de mirar a ninguna, y eso a mí no me cuesta. Y yo diría, qué vulgaridad. Eso no es propio del razonamiento de un economista. ¿Cómo sabías tú, parado en el jardín, mirando todas estas bellezas, que por atrás, donde tú no mirabas, no pasó Claudia Schiffer? Y te la perdiste de verla, porque tú mirabas para el otro lado. Entonces, hay alternativas para todo. La existencia inexorable de alternativas es lo que hace que los precios existan para todo. Todo tiene una alternativa. Aún en el ejemplo que les ponía, aunque nadie les cobre,
Ustedes están pagando un precio por pararse en el lugar que se pararon, a mirar para el lado que miraron, a ver las chicas que pasaban por ese lado. Se perdieron todas las que pasaban por el otro lado. Y lo mismo podríamos repetir el ejemplo, para no pecar de machistas, acerca de las chicas, que se pueden parar a mirar los galanes jóvenes que pasan y de repente pensar que eso es gratis, porque nadie les cobra, pero no es gratis, porque pierden de mirar a los que pasan a lo mejor más galanes por otro lado. Entonces, economía para principiantes. Primer punto, acá lo que importan son los precios, definidos de la manera que yo se los definí. Segundo punto, precios hay en todas partes. La existencia inexorable de alternativas hace que el mundo esté plagado de precios, alfombrado de precios. No hay ningún escondite donde podamos refugiarnos en el mundo que no estén los precios ahí metidos. Compañeros inexorables de toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque en todo hay alternativas. Y cuando hay una alternativa hay un precio. ¿Se entiende esto? Interactuemos, contesten, pregunten, interrumpan. Estos son los dos puntos que yo quiero establecer de entrada como el trademark, como la marca, el sello que van a llevar impresos en su vida profesional para siempre. Que como economistas van a estar contemplando con curiosidad científica el fenómeno del precio. Y que este fenómeno lo van a encontrar en todas partes, debido a la existencia inexorable de alternativas. ¿Por qué les decía que el ejercicio profesional de la economía puede terminar siendo algo bastante divertido, muy divertido? Porque van a poder dar explicación usando estas ideas, estas pocas ideas que llevamos enumeradas en 15 minutos, para entender cosas que pasan, cosas que se dicen, comentarios, cosas de la vida cotidiana, todas. Por ejemplo, se dice que la enseñanza universitaria gratuita beneficia principalmente a los más pobres que no pueden pagar la matrícula. ¿Quién de ustedes no ha escuchado un demagogo trepado a una tribuna política diciendo eso? La enseñanza universitaria gratuita beneficia a los más pobres. ¿Qué diría un economista a ustedes dentro de unos años ejerciendo la profesión? A ver, déjenme pensarlo. ¿A dónde están las alternativas acá? ¿Es verdad, acaso, que algo puede ser gratuito? ¿No dijimos que precios hay en todas partes? Y entonces, ¿cómo viene a hablarme de la enseñanza universitaria gratuita que beneficia a los más pobres? No puede existir, porque si hay precios por todas partes, nada es gratuito. ¿De qué me está hablando este? Y me está hablando que no tengo que pagar matrícula. A eso se refiere el demagogo cuando habla de gratuito. Pero, ¿es que acaso este estudiante pobre que no va a tener que pagar matrícula no tenía ninguna alternativa? ¿Qué otra cosa podría haber estado haciendo? Bueno, podría haber estado trabajando, ¿no? Entonces, por más que no le cobren matrícula, la enseñanza universitaria que le llaman gratuita, ¿puede ser gratuita? ¿No le cuesta nada dedicar 4 años de su juventud a estudiar? Son 4 años que deja de trabajar. ¿Sí o no? Y cuanto más pobre es, más le cuesta dejar de trabajar por 4 o 5 años. De manera que el no cobrarle matrícula de poco le ayuda. Él no puede de cualquier manera afrontar 5 años sin trabajar. Y entonces, si la enseñanza universitaria es gratuita, como en las universidades estatales de la mayoría de los países, ¿a quién beneficia la gratuidad de la enseñanza universitaria? ¿A los más pobres que no la pueden aprovechar porque tienen que trabajar de todas maneras? ¿O a los chicos de las familias ricas que pueden no trabajar? ¿Quién disfruta de la gratuidad de la enseñanza?
Entonces, cuando el demagogo les dice la enseñanza universitaria gratuita para que los pobres puedan acceder a la educación, es un acto de demagogia, eso no se lo creen ni disfrazado de monja. Eso es mentira. Porque la enseñanza universitaria gratuita no existe, porque nada es gratuito, porque precios hay en todas partes. Porque aún el que no tiene que pagar matrícula tiene que dejar de trabajar. Y justamente los que menos pueden afrontar dejar de trabajar son los más pobres. Entonces la enseñanza universitaria gratuita termina beneficiando primordialmente a los hijos de las familias ricas que pueden afrontar que el chico no trabaje. ¿Qué es lo que se nota en muchos países latinoamericanos, particularmente en Argentina? Que los que acuden a la universidad estatal gratuita son normalmente los niños menores de las familias, porque los mayores ya fueron convocados para parar la olla en casa, para ganar un sueldo, para traer plata a la casa. Entonces, en el fondo, cuando el más joven de la familia puede ir a la universidad, tampoco es que sea gratuito, es que se lo está pagando el hermano mayor, que trabaja para que él no tenga que trabajar. ¿Ven ustedes cómo aferrarse a esta idea que el precio es una cosa ligada a la existencia de alternativas, les impide caer en errores que normalmente la expresión vulgar de las cosas incurre en esos errores? Por eso les decía que, bien mirado, esto de estudiar economía, entendiéndola como la contemplación con curiosidad científica del fenómeno del precio, y que éste existe en todas partes debido a la existencia inexorable de alternativas, contemplar estas ideas, reflexionar sobre estas ideas, les va a resultar muy divertido porque les va a permitir desenmascarar grandes mentiras que circulan como si fueran grandes verdades. ¿Se entiende esto de la enseñanza universitaria gratuita como una falacia? Porque nada es gratis. Habiendo alternativas, nada es gratis. Déjenme pasar a la contracara de esta afirmación. Les acabo de decir, habiendo alternativas, nada es gratis. Déjenme que ahora les diga la contraria. La falta o la disminución de las alternativas abarata las cosas. Porque si es verdad que el precio depende de la existencia de alternativas, cuando se me achican las alternativas, deberían ser más baratas las cosas para mí. Y efectivamente así es. ¿Cuándo creen ustedes que le salía más barato a Maradona enseñar fútbol en un colegio secundario? ¿Cuando fue campeón mundial en el 86 o ahora que está gordo y ya no puede ni moverse? ¿Cuándo le sale más barato a él dedicarse a la actividad docente de fútbol en los colegios secundarios? Obviamente ahora, porque al haber envejecido y engordado, entre otras cosas que no voy a mencionar, sus alternativas se redujeron. Ya no puede jugar como jugaba en el 86. Ya no es convocado a la selección nacional ni al Napoli. Entonces, la reducción de sus alternativas le abarató la actividad de ser profesor de fútbol en colegio secundario. Ahora cualquier colegio secundario lo puede contratar por $1.500 al mes. En el 86 no hubiera sido posible. Ven entonces cómo juega de un lado y del otro esta idea de que los precios están ligados a las alternativas. Si tú tienes alternativas, la cosa no puede ser gratis. Si tienes menos alternativas, la cosa es menos cara, es más barata. ¿Cuándo le sale más barato al empresario Pérez seguirse dedicando al negocio que se dedica? ¿Antes o después de haber descubierto que su equipo y su maquinaria no sirve para producir otra cosa? ¿Cuándo? ¿Antes o después? Después de haber descubierto que su maquinaria no sirve para otra cosa. Porque ahí se le achicaron las alternativas. Ya perdió la alternativa de venderle su equipamiento al que fabrica la otra cosa y dedicarse a vivir de rentas. Entonces, continuar en la actividad que está se le abarató al funcionario Pérez cuando él descubrió que su maquinaria no servía para fabricar X, Y y Z, y por lo tanto sus alternativas se redujeron. Pero ven entonces ustedes cómo esta idea
de que los precios están en todas partes porque van ligados a la existencia de alternativas, es una idea muy fructífera. Déjenme que les siga poniendo ejemplos de cosas cotidianas que ustedes pensarán qué tienen que ver con la economía. Sin embargo, son cosas que se entienden, se racionalizan, aplicando estos principios, este estilo de razonamiento económico. Por ejemplo, todos ustedes saben que las familias son, en promedio, más ricas ahora que hace 100 años, ¿sí o no? En general, promedio, las familias, casi todas, son más ricas ahora que hace 100 años. ¿Cómo es que mis abuelas, tatarabuelas de ustedes, tenían tanto servicio doméstico si eran más pobres que ahora? ¿Por qué tenían mucama, cocinera, planchadora, lavadora, mayordomo? Si al fin y al cabo ahora las familias no los tienen y ahora las familias son más ricas. Acá hay un misterio. Acá hay una anomalía, algo que no se entiende. Las familias son más ricas, ¿por qué no tienen más servicio doméstico ahora? ¿Acaso no les gusta? Y fíjense ustedes que la existencia de estas anomalías, estos llamados de atención, son lo que abre el apetito científico del investigador. Cuando ustedes encuentran algo que no se entiende muy bien, ahí es cuando se les ponen a funcionar las neuronas. Y acá tienen una anomalía aparente. Veremos si es real o no. ¿Por qué si las familias son más ricas ahora que hace 100 años, tienen menos servicio doméstico? Bueno, ustedes seguramente van a encontrar un sociólogo que les va a dar una explicación, un politólogo que les va a dar otra. Ahora, ¿cómo pensaría este problema un economista? Si ustedes están a punto de meterse en esta profesión, ¿cuál es la manera de pensar el asunto para un economista? ¿Cómo explico? ¿Cómo le cuento a mi suegra esta historia del servicio doméstico? No me voy a poner a escribirle ecuaciones en el pizarrón, porque la vieja no las va a entender. Pero yo tengo que ser capaz de explicárselo. Si yo razono bien, me lo tendrían que entender sin que yo llene un pizarrón de ecuaciones. Bueno, si yo tratara de explicárselo haciendo uso de mi manera de razonar de economista, diría, ¿qué dirían? A ver, ¿esto tiene que tener que ver con qué? Sí. Que antes no había que pagar no había que pagar las muchachas. Bueno, que antes no había que pagar las muchachas, eso es una explicación factible, o había que pagarles poco. Pero el comentario que tú haces está particularmente bien y veo que ya van adquiriendo el instinto de razonar como economista porque tú pensaste en precio. No saliste con una explicación socio-geopolítica, culturo-filósofo-religiosa del bla y el ble. Pensaste en precios. Bien, así piensa un economista. No sé si llegaste a la solución correcta, pero por lo menos es la manera de pensar. Precios. Existencia de alternativas. Tú también tenías un comentario por allá, alguien. En las alternativas de trabajo, hay más alternativas de trabajo para las empleadas. Eso también es verdad y también es una respuesta en la dirección correcta. Está mirando las alternativas disponibles como generadora del precio. Déjenme que yo les... ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, por favor. Y antes no había lavadoras o secadoras. Es decir, las alternativas disponibles antes eran menos que las alternativas disponibles ahora. Es decir, el precio de pagarle a una empleada doméstica, que como tú decías posiblemente era bajo en relación a qué? En relación a lo que costaría obtener los mismos servicios con los aparatos electrodomésticos que hay ahora. Imagínate cuánto costaría un horno a microondas en 1811. Infinito, no existía, no había plata capaz de comprarlo. ¿Verdad? En cambio ahora, un horno microondas vale menos que la mitad del sueldo de una mucama. Entonces, ¿estas muchachas se han encarecido o no? El servicio, quiero decir, de estas muchachas. ¿Se han encarecido o no?
Tú antes no podías comprar un lavarropa autoprogramable y automático, ponle, en 1848. Ahora tú lo compras por un cuarto del sueldo de la mucama, un tercio, yo no sé cuánto. Entonces, si ahora, a pesar de ser más ricas que hace 100 años, las familias tienen menos servicios domésticos, la razón que un economista daría mirando a los precios y a las alternativas es que estos servicios domésticos se han encarecido en relación con los aparatos electrodomésticos que pueden proveer el mismo servicio que proveían. Entonces, otra vez, la respuesta está en el fenómeno del precio. Seguramente les van a decir, pero ustedes son unos economistas insensibles, corazón de piedra. ¿No ven que estas muchachas están en la indigencia y encima les quieren bajar el sueldo? No. Acá nadie está proponiendo bajarle el sueldo a nadie. Simplemente estoy dando una explicación objetiva de por qué se contratan menos. Porque su precio, en relación con las alternativas disponibles, ha aumentado. Yo no digo que se lo bajen a nadie. Dios me guarde de cometer semejante sacrilegio. Simplemente estoy explicando por qué ahora hay menos servicio doméstico, a pesar que las familias son más ricas. Y eso lo puedes explicar razonando como razona un economista: precios, alternativas disponibles. Otra. Es verdad que la vida humana tiene valor infinito. ¿Se escucha o no se escucha? Nada vale como la vida. Ok. ¿Ustedes conocen a alguien entre sus amigos, familiares, conocidos, que gaste todo su ingreso en gimnasia, dietas, medicamentos, visitas al médico, cuidar su vida ante todo, gastar todo su ingreso en eso? Yo no conozco a nadie, no sé si ustedes, pero dudo que haya alguien. Entonces, eso ya al economista le prende una luz roja, le hace sonar una alarma, que acá esto no debe ser cierto, que la vida humana tenga valor infinito. Piensen ustedes cuántas personas de 40 años saben que sometiéndose a una dieta estricta de lechuga con agua y nada más, van a vivir 10 años más que si comieran todas las hamburguesas que les gusta y todos los steaks y todos los hamburgues y los hot dogs y todo eso. Uno sabe que si comen todo eso, a los 65 hasta ahí llegamos. Si tú a los 40 sabes que lechuga y agua te garantiza llegar a los 75, tú conoces mucha gente que a los 40 decida vivir a lechuga y agua para ganar 10 años más al final. Parece que no, ¿verdad? Sin embargo, yo que ya pasé los 60, puedo asegurarles que somos muchos los que habiendo pasado los 60, nos sometemos a la dieta de lechuga y agua, aunque sabemos que con eso solamente agregaremos 2 años más a la expectativa de vida. ¿Ustedes no han visto que la gente que más se cuida de la salud somos los viejos? Estoy seguro que ustedes comen esas porquerías grasientas que les gusta a todo el mundo. Y estoy seguro también que cuando tengan mi edad no lo van a hacer. Entonces, ¿qué? ¿La explicación es médica? ¿Es sociológica? ¿Es psicológica? Posiblemente hay explicaciones médicas, sociológicas, psicológicas, que la mujer lo tiene a uno harto con reclamarle que hace dieta y que hace dieta y que hace dieta. Esas cosas serán verdad. Pero, ¿cuál sería el enfoque económico? ¿Cómo razonaría un economista este fenómeno observado? Que cuando a los 40, haciendo la dieta, podés ganar 10 años de vida, no la haces. Y a los 60, cuando haciendo la dieta podés ganar nada más que 2, sí la haces. ¿Cuál es la explicación económica? ¿Alguien quiere opinar? A ver, ¿cuál te parece? El costo de los años, pero al final de la vida es más caro que ahorita, porque nosotros no estamos en el final, no estamos pensando en eso, estamos pensando en la calidad de vida que tenemos. Por ahí va un poco la explicación.
Pero me parece que eso todavía apela demasiado a elementos de psicología, como que todavía no te da el miedo, pero que te va a agarrar cuando llegues a mi edad. Eso es como más psicológico. Fíjense ustedes que si queremos apegarnos al razonamiento de economista, y eso requiere que pensemos en qué dos cosas: precios, alternativas disponibles, ¿verdad? Si yo hago esta dieta cuando tengo 40, me estoy imponiendo el costo de por lo menos 20 años sin filet mignon, sin cabernet sauvignon y sin helado de fresas. Mientras que si me lo impongo cuando tengo 60, mis alternativas ya no son 20 años de filet mignon, cabernet sauvignon y helado de fresas. Si me la impongo cuando tengo 60, a lo sumo serán 3, 4 años de padecer la falta de cabernet sauvignon, filet mignon y helado de fresa. Entonces, como mis alternativas, la cantidad de años que yo podría disfrutar de mis alternativas se ha achicado cuando yo tengo 60, por eso me sale más barato hacer la dieta y por eso la hago. Otra vez, el razonamiento de economista basado en cuánto me cuesta, y eso siempre va a depender de mis alternativas. ¿Se ve? ¿Se entiende? Miren qué cosas tan apartadas de la economía. ¿Por qué hacen más dieta los viejos que los jóvenes? ¿O por qué ahora se contratan menos muchachas domésticas? ¿O por qué ahora Maradona lo pueden contratar para enseñar fútbol en un colegio? Yo no sé si eran cosas que ustedes hubieran pensado que transitaban dentro del ámbito de lo económico. Sin embargo, se explican con un razonamiento como los que hacemos los economistas. A ver, alguna otra de estas historietas que les pueda parecer interesante. Bueno, parecida a la de la dieta. ¿Por qué hay más divorcios entre jóvenes que entre viejos? Porque ser joven se tiene la opción de buscar el más. Exactamente. Porque a mi edad ya Claudia Schiffer, forget it. En cambio, cuando tenía la edad de ustedes, posiblemente, no quiero decir que, en fin, bueno, pero a lo mejor, ¿no? Hay otra vez, los psicólogos, los sociólogos, los politólogos, los abogados, los curas, tendrán montones de razones por qué hay más divorcio entre viejos que entre jóvenes que entre viejos. Pero el enfoque económico, que no estoy diciendo que sea el único válido, pero es el que ustedes han elegido para vivir su profesión. Vale que sepan cuál es, ¿no? El enfoque económico diría esto, porque siendo más joven tenés más alternativas disponibles. Otra. ¿Por qué en los países ricos las familias tienen menos hijos y más gatos y perros? Eso es cierto, ¿no? En los países pobres las familias tienen 4, 7, 5 hijos. Yo tengo 3. En los países ricos, el problema es que la demografía se les está viniendo abajo, no tienen población. Cada mujer muere habiendo tenido menos de 2 hijos, con lo cual no repone el deterioro vegetativo de la población. España, Italia están con población declinante. Entonces, la pregunta, ¿por qué en los países ricos las familias tienen menos hijos que en los países pobres? Otra vez, pueden surgir muchas explicaciones y tú tienes una. En parte por causa de la ignorancia, porque la gente pobre cree que teniendo más hijos va a producir más y entonces va a tener más dinero, pero lo que no se da cuenta es que también le tiene que dar de comer a todos los hijos que un día van a llegar a producir. Es verdad que los hijos pueden para una familia pobre ser un medio de sustento, más gente para que trabaje. También es verdad que los niños comen. Pero otra vez, de esto puede haber muchas opiniones, psicólogos, sociólogos, politólogos dirán, moralistas, darán muchas explicaciones. Ahora, ustedes como economistas, ¿se callan la boca, dan la vuelta y se van a su casa? ¿O también tienen algo para decir sobre este asunto de que los países ricos tienen más hijos, las familias tienen más hijos menos hijos que los países pobres? Si ustedes han de tener algo para decir, y que no sea una tontera,
más les vale que empiecen pensando como piensa un economista. Es decir, invocando, trayendo a la memoria, retrieve del disco duro, y lo ponen en la memoria RAM, el concepto de precio y el concepto de alternativas. Y entonces, ¿cómo nos sirven estos conceptos para entender este asunto de los niños, de los hijos? Disfrutar de los hijos, interactuar con ellos, ser un amigo de los hijos, ser un confidente, transmitirle escalas de valores, modales. Todo eso requiere tiempo. Un padre tiene que ser, una madre tiene que ser capaz de interactuar con el niño, cantarle canciones de cuna desde que nace, darle el pecho, cambiarle los pañales. El padre tiene que calentar el biberón y hablarle, que el niño se acostumbre de recién nacido a ese sonido en su oreja y aprenda a quererlo. Porque cuando después le diga, mira, tú no puedes ser un sátrapa desenfrenado, el niño le crea, porque desde chiquito aprendió a querer el sonido de esa voz que le dice, tienes que ser una buena persona. Disfrutar del hijo, tener hijos como se debe, requiere tiempo, requiere dedicación. Ahora bien, el tiempo, la dedicación. En cambio, déjenme dar un paso atrás, disfrutar del gato, pues, requiere mirarlo cuando el gato se despereza y tirarle el ovillo de lana para que corra. Y me divierto cuando quiero y cuando no, yo cierro la puerta y me voy, y ahí quedó el gato. En los países ricos, con 1 hora de trabajo familiar, ¿cuántos gatos te compras? Gatos de Angora, a prueba de ninguna enfermedad, vacunados contra todo, que se comportan que es una maravilla, que hacen caca justo en la arena y en ningún otro lado. Una maravilla, gato. Te lo compras con el sueldo de media semana, el mejor gato que quieras. En cambio, atender a tu hijo, hablarle, llevarlo al fútbol, quedarte con él, mirar televisión, acompañarlo al cine y hacer que el chiquillo admita y acepte que tú hagas esas cosas. Todo eso requiere gastar mucho más que media semana de tu salario. El tiempo, que es un ingrediente esencial en la educación de los niños por parte de los padres, es mucho más caro en los países ricos que en los países pobres. ¿Sí o no? Y entonces te sale mucho más caro disfrutar un hijo en un país rico cuando tu tiempo es muy valioso. Cada hora que estás con el niño te estás perdiendo una consultoría de $1.500. Y en cambio, si tienes el gato, lo ignoras y trabajas en tu laptop y haces tu informe de consultoría y te ganas los $1.500. Entonces sale mucho más barato los gatos que los niños en los países ricos que en los países pobres. Por eso en los países ricos la gente tiene gatos y no niños. Y en los países pobres, como la alternativa laboral es tan miserable y le pagan tan poco, el tipo le sale más barato quedarse a hablar con el hijo. Y no le podrá comprar el PlayStation, pero habla con él. Y le sale más barato hablar. Y por eso entonces tiene más hijos en los países pobres y más gatos en los países ricos. Esa sería la manera, como un economista que apela al concepto de precio y al concepto de alternativa. Fíjense que en todos los ejemplos que les estoy poniendo, y podría seguir la mañana entera y el día entero con ejemplos, siempre el enfoque económico apela a este concepto del precio y de las alternativas. Lo cual es casi una redundancia, porque habiendo precio es porque hay alternativas, y habiendo alternativas tiene que haber precios. Entonces yo no sé si esto les transmite a ustedes un poco como el sabor, como el sentido de lo que va a ser la manera
de economista, de razonar, la manera de razonar como un economista que ustedes van a tener en el resto de su vida profesional. Si hay algún comentario y si no, seguimos adelante con algunas otras ideas. Pero me gustaría, para evitar los bostezos, el tedio y las siestecitas, que ustedes hagan comentarios y ojalá despierten al que tienen sentado al lado. Poner un ejemplo más. Como les dije, podríamos seguir toda la mañana y todo el día considerando cosas de la vida cotidiana que el enfoque económico permite entender. Entender, aunque sea en parte, es la contribución del economista a la comprensión de un cierto acontecimiento, aunque no sea la única interpretación. Cuando yo digo políticos, sociólogos, parece que los dijera así como teniéndoles poco, pero no crean que les tengo poco, les tengo mucho. Solo que lo que ellos dicen es complementario, es otra cosa. Pero nosotros tenemos como economistas nuestro aporte a entender estas cosas. Uno más, para no cansarlos, y después pasamos al periodo de preguntas y respuestas, o los dejo en libertad de acción. ¿A quién? Ustedes han escuchado que los productores nacionales de prácticamente cualquier cosa se manifiestan siempre a favor de la competencia y el gobierno no debe interferir con la competencia en los negocios. Sin embargo, son los mismos, las mismas personas que, tratándose de política de comercio exterior, dice, pero nosotros necesitamos ser protegidos de la competencia externa por aranceles aduaneros, por ejemplo. Y Guatemala no es una excepción. En Guatemala las importaciones de muchísimos productos están sometidas a un impuesto que se paga en la aduana, con lo cual el producto importado se encarece cuando llega al mercado interno en Guatemala. Y eso les permite a los productores nacionales de productos similares o equivalentes a tener más éxito en sus negocios, porque al ser más caro el producto, la alternativa importada, el productor nacional puede cobrar más por la alternativa que él produce. Y otra vez están las alternativas dando vueltas. Y si están las alternativas dando vueltas, hay un precio dando vueltas. Entonces la pregunta es, ¿de quién se protege al productor nacional de un producto cuando se pone un arancel aduanero que encarece el equivalente importado? ¿De quién se lo defiende? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? No entiendo la pregunta. A ver, la voy a hacer de nuevo. Sabemos en qué consiste la protección arancelaria. Consiste en que cuando los productos importados pasan por la aduana, para poder entrar tienen que pagar un impuesto. Con lo cual el precio de la alternativa importada se encareció. Entonces es más fácil para el que produce un equivalente nacional vender su producto a un precio un poco más alto, porque ya no tiene que competir con la alternativa importada que era tan barata. ¿Se entiende ahora la pregunta? La pregunta entonces, ese es el escenario, está montado el escenario. Ahora en ese escenario ponemos una pregunta, y la pregunta es, ¿de quién se protege a los productores nacionales? ¿Quién es el agresor del cual ellos son protegidos? Esa es la respuesta que uno siempre escucha de los productores extranjeros. A ver. ¿Perdón? Competencia. Competencia. ¿Qué quieres decir con competencia? O sea, en el sentido de que como se nos están dejando muy fáciles, cuando le suben el precio a los productos que vienen importados, se la dejan caer muy fáciles para no tener ni siquiera que competir en calidad, porque su precio va a ser más barato, dejándole al mercado menos alternativas. Ok, y entonces, ¿de quién se los está protegiendo? ¿Quién? A ver, para
ligar tu respuesta con la tuya. Enseguida pasamos a tu comentario. El productor japonés de microchips sufre noches de insomnio, días de llanto, porque en Guatemala se hayan encarecido los microchips japoneses y por lo tanto él venda 172.400 microchips menos. El productor japonés vende 715.000 cuatriquintillones de microchips. Que Guatemala haya comprado menos porque encarecieron el producto en la aduana, al tipo lo tiene sin cuidado. Porque lo que nosotros le compramos es una fracción tan insignificante de su producción que es lo más posible que ni se entere. De repente va a descubrir que sus pedidos provienen menos de Guatemala y provienen más de Groenlandia, yo qué sé, de cualquier lado. Al tipo no le podés hacer un daño porque sos un comprador insignificante de sus productos. Entonces, cuando decimos, yo le pongo el arancel aduanero, encarezco este producto para arruinarle el negocio a este cretino japonés que me arruina mis negocios acá, no le está arruinando nada, el japonés ni se entera. Porque no le importa. Porque si Guatemala le compra menos, porque ahora son más caros por el arancel aduanero, otro país le comprará. El tipo coloca su producción al precio que hay en el mundo y no necesita de nosotros. Y cuando digo Guatemala, digo Argentina, digo cualquier país de América Latina. En ningún producto, ningún país de América Latina tiene una importancia tal que si él deja de comprar, se desmoronan los precios mundiales de lo que sea. Entonces, siendo así, cuando tú defiendes o proteges al productor nacional, no lo estás defendiendo del extranjero, no le estás imponiendo al otro un costo para que deje de competir con el productor nacional. Así que este candidato bastante obvio, uno enseguida a primera vista piensa, lo defiendo del productor extranjero, no es una buena respuesta, no es una respuesta de economista. Tú tenías un comentario, a ver. Pero está defendiendo al consumidor nacional. Exactamente, exactamente. Al que le atas las manos y lo perjudicas para que éste haga su negocio, pudiendo vender sin tener que competir con nadie, es al consumidor nacional, que ahora perdió la alternativa de comprar más barato el producto importado. Entonces, cuando uno escucha este argumento proteccionista que suena tan patriótico, tenemos que defender nuestra industria nacional. Un economista piensa, sí, con que la tienes que defender. ¿Y a costillas de quién? ¿De quién la estás defendiendo? ¿A quién le quitas grados de libertad para moverse, de modo que éste sea protegido? A otro que también es guatemalteco. Entonces la protección arancelaria no consiste en defender guatemaltecos contra el resto del mundo. Consiste en defender a algunos guatemaltecos contra otros guatemaltecos, que eran los que consumían. Otra vez, razonando en términos de las alternativas, ¿qué alternativa tiene el japonés para vender? ¿Qué alternativa tiene el guatemalteco para comprar? Razonando en esos términos, uno puede desenmascarar esta demagogia mentirosa que dice que la protección arancelaria defiende a lo nuestro en contra de los extranjeros. Defiende a algunos de los nuestros en contra de otros de los nuestros. Esa es la verdad. Y eso para el economista le sale de las tripas. Ni siquiera necesitas pensarlo. Te lo dicen y te sale así la respuesta. Tú escuchas a los políticos hablar en las tribunas electorales, lees los periódicos, escuchas la televisión y dices, gracias Dios mío por ser economista. ¡Qué tropa de imbéciles! Ninguno se da cuenta de cómo es la cosa. Gracias Dios mío por ser economista. Como ven, no se van a aburrir, no van a arrepentirse de la profesión que eligieron, si es que la hacen bien. Y para hacerla bien, el punto de partida es comenzar pensando en estos términos que yo les proponía al principio. El fenómeno del precio, la contemplación con curiosidad científica de este fenómeno. ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos conduce? ¿Qué conclusiones, qué consecuencias salen de pensar en términos de precios? Pero precios definidos como los definimos nosotros.
es decir, términos en que se nos ofrecen las alternativas. Y segundo punto, y no quiero profundizar más para concentrarme solamente en pocos puntos y que esos les queden bien claros. Segundo punto es que la existencia inexorable de alternativas hace que precios habrá siempre, en todas partes y para todo. Lo demás de la charla fueron ejemplos, para que ustedes vean cómo estas dos ideas tan sencillas pueden llevarlos a encontrar explicaciones parciales o totales de fenómenos que se observan en la vida cotidiana, que muchos de ustedes, quién sabe, ni siquiera creyeron que formaban parte de la economía. Bien, pues para no abundar y para evitar que las ideas se mezclen y que queden bien en un pedestal estas dos ideas más importantes del ejercicio de la profesión, yo quisiera parar aquí y dedicar el resto del tiempo a preguntas o consultas que ustedes pudieran tener. Muchas gracias. Usted dijo que los padres pobres, ¿verdad? Les sale más barato estar con sus hijos y hablar con ellos, y por eso es que tienen más y como más relación con ellos. Pero también digo que los ricos gastan su tiempo, tienen que hacer un tiempo para hablar con sus hijos, ¿verdad? ¿Y cuál cree usted que cuál de las dos relaciones es mejor de padres e hijos? Mira, yo no soy un educador de profesión, no soy un psicólogo infantil, yo no sé qué es mejor para los padres y los hijos. Yo sé lo que hice con mis hijos, pero eso no tiene por qué ser lo mejor. Ustedes no tienen por qué creer lo que yo les diga que es mejor. Lo único que yo estoy queriendo decir, y esta pregunta me parece muy importante, es por qué, cuál es la explicación económica de que el número de hijos sea menor en la familia, en los países ricos que en los países pobres. Y la razón es la que tú bien decías, porque en los países ricos la alternativa laboral del padre es tan fabulosa que le sale carísimo quedarse las mañanas a conversar con el hijo. Y en cambio en los países más pobres, la alternativa laboral del padre no es tan fabulosa, le sale menos caro y por eso se queda más, disfruta más del hijo y tiene más hijos porque los disfruta más. ¿Qué es lo que es mejor o qué es lo que es peor? Yo no te lo debería decir. Si lo supiera no te lo diría, porque forma parte de mis juicios de valor que yo no tengo por qué infundirles a ustedes. Yo tengo que enseñarles cómo razona un economista, no qué es lo mejor y qué es lo peor. Y esto que tú, no sé si se entiende cuál es mi respuesta a este comentario. Este comentario tuyo es muy importante porque establece una división que ustedes van a encontrar en la economía, y es la división entre economía positiva y economía normativa. Lo que yo estoy haciendo esta mañana acá es economía positiva. Economía positiva es aquella que explica lo que sucede. Esto sucede por tal razón. Economía normativa, en cambio, es aquella que dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Por ejemplo, en el caso que tú mencionabas, un paso más allá sería decir, por lo tanto, un subsidio al nacimiento de un hijo es bueno o es malo porque promueve más o menos contacto con el padre. Eso ya forma parte de la economía normativa en donde se introducen juicios de valor. Y a mí me parece que a esta altura de la carrera de ustedes es mucho más importante que se concentren en la economía positiva, la que dice cuáles son los mecanismos que funcionan en la economía, cuáles son los engranajes que mueven la rueda y cuándo la polea tira de esta manecilla y hace que... ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo funciona la economía? Y dejen para más adelante, cuando entiendan mejor los mecanismos de funcionamiento, para recién entonces meterse a la parte de la economía normativa en donde están los juicios de valor. Porque los juicios de valor tienen una validez mucho menos universal que el conocimiento positivo. Decir que 2 más 2 es 4 es de una validez universal. Decir si es bueno que sea 4 y depende de los gustos de cada uno. Por ejemplo, si 4 es el número de mis acreedores, yo preferiría que fueran menos.
Si 4 es el número de mis billetes premiados en la lotería, y yo preferiría que fueran más. Pero es juicio de valor que carece de esta validez universal que tienen los conceptos de la economía positiva. Aprender cómo funciona la economía, cuáles son los mecanismos, y para eso es que yo los invitaba a pensar en términos de precios y de alternativas. Eso tiene una validez universal, eso es conocimiento científico. Mientras que tu pregunta, ¿qué es mejor?, ya pasa a la economía normativa. Y eso depende de los juicios de valor de cada uno. Y lo que es mejor para uno puede que sea mejor para el otro. Ya no tiene la misma validez universal que los conceptos científicos. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, por favor. Usted ha dicho que los precios dependen de las opciones que tengamos. Mientras disminuyen las opciones, los precios también van a bajar. Pero, por ejemplo, si ponemos un arancel o digamos, una cuota máxima a la importación de microchips japoneses, tenemos solo microchips nacionales, es decir, menos opciones de microchips para comprar. Y sin embargo, estos son más caros. Ok, ese es un buen punto. Lo que yo estoy diciendo es que si aumentan las alternativas disponibles, las cosas se me hacen más caras. Piénsalo desde el punto de vista del proveedor de microchips nacionales. Él tiene unas alternativas mayores ahora, porque él puede cobrar precios a los cuales antes, sin la protección arancelaria, no hubiera podido acceder. Entonces, como para él las alternativas son más, él cobra el precio más caro. Evidentemente, eso hace que para el consumidor las alternativas sean menos. Y entonces entramos en un trade-off, en una compensación entre ventajas para uno y ventajas para otro. Y eso es lo que yo quería ilustrar, que cuando tú le das protección arancelaria, porque le agrandas las alternativas disponibles al productor, el tipo puede cobrar precios a los cuales antes no podía vender, lo estás haciendo a expensas de quitarle opciones al que compra. Entonces eso ilustra muy bien que de quien lo estás defendiendo, al productor nacional, es de sus propios conciudadanos que querían ejercer el legítimo derecho de comprar más barato y tener más opciones, y a ellos se las quita para dárselas al otro. Perdón, ¿se entiende la respuesta? ¿Quieres alguna aclaración más? ¿O está bien así? Ok, adelante tú. Entonces esta teoría de mientras más alternativas, más baratos, o sea, solo se aplica hacia el productor, ¿no? No, el principio básico es el mismo. Mientras más alternativas tú tienes, mayores son tus costos, son tus precios. Pero para el consumidor sería al revés, porque si solo tiene una opción, va a ser más el costo de esa opción. Si él quiere comprar. No, pero no es que para el consumidor el hecho de haber perdido opciones para él lo deja en una posición más vulnerable. Para un consumidor, ser vulnerable es tener que pagar un precio más caro. Para un productor, ser vulnerable es tener que cobrar un precio más barato. Pero para cualquiera de ellos, el precio, como términos en que se nos ofrecen las alternativas, siempre es mayor cuando tiene más alternativas. Imagínate que este consumidor tuviera la alternativa de vender su fuerza laboral al productor nacional de microchips. Entonces, ahora, porque el productor produce más microchips, porque no tiene que competir con el extranjero, le ofrece a los trabajadores de su país más opciones laborales. Entonces, para él, el precio de permanecer sin trabajar en la industria nacional de microchips ha aumentado, porque él tiene ahora la posibilidad de ir a ganar más, porque tiene la alternativa de trabajar en la industria nacional productora de microchips. Y otra vez, aquí se vuelve a poner de manifiesto que aumentar las alternativas, digamos, el precio es el contrarreflejo, es la contraimagen del espejo de tus alternativas. Cuanto más tienes, más caro te sale no ejercitar la alternativa. Pero en el caso del consumidor, él perdió alternativa, no puede salirle bien para él.
Tener menos alternativa es siempre peor que tener más. Sí. Yo tengo una pregunta. Supóngase en la empresa de teléfonos celulares. Antes, si retrocedemos en el tiempo, podemos ver que como que la gente que tenía más ingresos económicos era la que podía tener este servicio, ¿verdad? Y había solo una empresa, pero ahora, si nos damos cuenta, casi todos los niveles sociales de Guatemala pueden optar por este servicio, ¿verdad? Sí. Entonces usted dice que entre más alternativas hay, más alto es el precio, pero si lo vemos desde el punto de vista del cliente, a él pues los precios bajan por la competencia, digamos. Sí, pero es que esa pregunta es parecida a la tuya de recién. Yo creo que tenemos que interpretar, cuando decimos que los precios están ligados a las alternativas disponibles, lo que estamos diciendo es que cuanto más alternativas se le presentan a quien las tiene, mejor es su posición. Es decir, él hubiera a ver, ¿cómo te diría? La alternativa de no hablar por el teléfono, la alternativa de ir a visitar a la tía, porque ahora tengo un teléfono celular. A mí la mayor posibilidad de alternativas por tener celulares baratos de más compañías a donde contratar, hace que me salga a mí más caro ir a visitar a la tía en vez de llamarla por teléfono. Otra vez, ¿qué es lo que es la alternativa? La alternativa es no usar el celular, es decir, ir personalmente a visitar a la tía. Y esa se me encarece, porque ahora yo puedo por mucho menos, gasto de tiempo y de dinero, llamarla por el celular y decirle, hola tía, ¿cómo estás? Entonces otra vez, el precio que aumenta es el precio vinculado a las alternativas disponibles. Si tú tienes más alternativas, ¿alternativas a qué? A ir a visitar la tía. Bueno, entonces se te encareció ¿qué cosa? Ir a visitar la tía. Recíprocamente tú me puedes decir, no, lo que pasa es que se abarató el celular. Bueno, me da lo mismo, dilo como quieras, pero es la misma cosa. Porque tú le creas más alternativas pudiendo llamar por celulares baratos, automáticamente le estás encareciendo la alternativa de ir personalmente a visitar la tía. Y por eso el tipo no va. Y las tías reciben muchas menos visitas y muchas más llamadas telefónicas ahora que cuando los celulares eran caros. Sí. En los dos casos sí son más baratos con menos opciones, pero solo relativamente. Por ejemplo, con los microchips sería más barato comprar un chip nacional relativamente a tener uno japonés, porque tener uno japonés implica tener que pagar el arancel, algún tipo de cosas así. Tener que pagar el impuesto en la aduana, claro. Y sí sale más caro que antes, pero es más barato relativamente a comprar un microchip. Exactamente. La comparación relevante es con la alternativa viable, no con una alternativa imaginaria que no exista. A ver. Yo tenía una pregunta un poquito fuera del tema de lo que estamos hablando, pero como usted tocó el tema de las importaciones, quería escuchar su opinión de cómo se deben implementar los tratados de libre comercio en países en desarrollo, como lo de Guatemala. Ya que usted estuvo en el Banco Mundial, me imagino que conoce al economista Stiglitz, que escribió un libro, y él escribe que deben ser gradualmente implementados en países como nosotros. Quisiera escuchar su opinión. Mira, ese es un asunto que cuando yo lo enseño en la universidad me tomo un semestre entero. No te podría dar una opinión en 3 palabras. Lo que te puedo decir es que en principio, y como para empezar a pensar en el asunto, los tratados de libre comercio en general promueven una mayor apertura del comercio. Y desde ese punto de vista hay una presunción inicial a favor del tratado de libre comercio. Si a mí me dicen, diga sí o no, sin dar más explicaciones, yo tendría que decir sí al Tratado de Libre Comercio. Pero si me permiten dar más explicaciones, entonces tengo todo un semestre para hablar del asunto. Y te podría decir qué cosas son las que están mal, qué cosas son las que están bien, las que están mal, cómo se pueden mejorar. Pero en principio creo que debemos mirarlo como un movimiento hacia la apertura del comercio. Un movimiento que no es superior a la apertura irrestricta del comercio. Es como una alternativa de segundo mejor.
Si tú pudieras eliminar de una vez las barreras arancelarias, nada sería mejor que eso. Si no lo puedes hacer, por lo menos hacer tratado de libre comercio con algunos países es una medida que puede ser mejor que quedarte con la economía cerrada como tienes en el punto de partida original. Pero digamos, no sería posible decirte sí o no de una manera terminante, y eso es otra cosa que ustedes tienen que aprender al principio de la vida profesional. No se dejen llevar por los entusiasmos de opinar apresuradamente sobre cualquier tema que puede tener matices muy complicados. La seriedad profesional del economista requiere que antes de opinar tenga las cosas bien estudiadas en todos sus detalles. Y en eso, por ejemplo, hay una diferencia muy grande con otras profesiones que se sienten más libres para opinar, aún sin saber todo lo que es necesario estudiar para tener una opinión. ¿Alguna otra más? Sí, por favor. Sí, ¿hay alguna excepción a la regla general del precio que sea directamente proporcional a la cantidad de alternativas o viceversa? ¿Se conoce alguna? No, la regla general tiene validez universal. El precio es el resultado de la existencia de alternativas. Y esa es, digamos, la regla general. Si no hubiera alternativas, nada sería costoso. Imagínate un paraíso terrenal en donde por mirar las chicas que pasan enfrente, tú no te perdieras de Claudia Schiffer que pasa por tu espalda. Un paraíso terrenal en donde todo es ilimitado, no tienes frenos, no tienes restricciones. Tú ves por los ojos, por la nuca, por tus costillas, ves todo lo que pasa. Bueno, ahí te fijas que estar mirando para un lado no te hace perderte nada de lo que pasa en el resto. Piénsalo así, como la ausencia total de limitaciones hace que nada tenga alternativa, porque tú no tienes que sacrificar nada para conseguir otra cosa. Paraíso terrenal, precio cero, porque no hay alternativas. Porque no tienes que someterte a la regla de hierro de que si eliges A te pierdes B. O sea, no hay alternativa, es el concepto de paraíso. Y bueno, ahí no habría precio, ahí todo es gratuito. Uno podría decir, bueno, tendríamos que ser un poco menos cínicos y un poco más románticos y decir que, por ejemplo, el amor es gratuito. No te cobran nada. Bueno, todos ustedes ya saben la respuesta, por eso se ríen. Sí, una. ¿Por qué en países socialistas donde no hay alternativas también existen precios? Bueno, es una buena pregunta. Voy a transmitirla fuerte para los que están atrás. La pregunta es, ¿por qué en países, dime si la transmito bien, ¿por qué en países socialistas donde no hay alternativas, sin embargo también hay precios? Esa es la pregunta. ¿Alguien tiene alguna respuesta, alguna propuesta de respuesta? ¿Por qué en los países socialistas donde no hay alternativas, sin embargo hay precios? A ver, tú. Porque siempre, o sea, no puede ser que no haya alternativas, siempre va a haber alternativas. A ver, ¿alguien más? ¿Te levantó la mano alguien más? Sí, tú. Porque esa es la alternativa de tomarlo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Lo que te están cuestionando a ti tus compañeros es cómo tú dices que no hay alternativas. ¿Por qué? ¿Cómo que porque sea socialista no hay alternativa? Eso es lo que te están cuestionando, ¿verdad? Y creo que tienen razón. Tú no puedes decir, porque un país sea socialista no hay alternativas. A ti te dicen, bueno, usted le vamos a dar una ración de un pan por semana y 1 kilo de avena por semana y no tiene alternativas. Bueno, eso es lo que el gobierno cree. Pero tú cuando te vas con tu pan y con tu avena le puedes decir al de al lado, oye, a ti te gusta más la avena que el pan, te la cambio. ¿Quién dijo que no tiene alternativa? Te expones a que te fusilen si haces eso. Pero mucha gente lo ha hecho.